La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar, toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consultá al médico. Ministerio de Salud. Gobierno de Santa Fe. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jerónimo Aybar Maino y estamos en una nueva edición del programa Consultorio Médico, el año 2013. Hoy estamos abriendo el año y bueno, así que tenemos muchas novedades. Una de esas para este año es que vamos a tener una lista muy grande de médicos que nos van a venir a visitar. Así que podés comunicarte vía Facebook o vía Twitter y podés escribirnos ahí y contarnos qué médico te gustaría que venga al programa. El día de hoy, como primer programa, pensando qué médico podíamos llegar a invitar, se nos ocurrió una persona, un médico joven, muy exitoso de esta ciudad y además, bueno, el gusto de que es amigo mío. Estoy hablando del doctor Diego Cesario, él es cardiólogo. El doctor Cesario hizo su formación en cardiología en la ciudad de Rosario y en este momento, además de desempeñarse como cardiólogo en esta ciudad y también tanto a nivel sanatorial como a nivel hospitalario, el doctor está realizando una maestría en hipertensión arterial en la ciudad de Córdoba, una maestría de gran jerarquía e importancia, ya que hay solamente 2 profesionales en la provincia de Santa Fe que poseen el título este. Así que lo hemos traído al programa para que él nos va a hablar de hipertensión arterial y deterioro cognitivo. Así que bueno, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Jerónimo? Gracias por la introducción. Por favor. Para mí también es un placer estar acá y más charlando con vos, que bueno, tenemos tanto feeling y tanto encuentro científico habitual en el ambiente hospitalario y en el ambiente privado también. Así que bueno, nada, ojalá que pueda aportar a este programa lo que necesita la gente, ¿no? Si te hemos traído es porque realmente, o sea, sabemos con quién vamos a estar hablando. Bueno, gracias. Así que digo, bueno, contame el tema un poco una introducción sobre esta maestría que estás haciendo y después, bueno, no vas a hablar de deterioro cognitivo en el paciente hipertenso. Exacto. Bueno, la maestría en sí es sobre hipertensión arterial. Ustedes tengan en cuenta que la hipertensión arterial representa una enfermedad muy frecuente. Prácticamente 4 de cada 10 adultos desarrolla hipertensión y la estadística varían un poquito. Hasta llegamos a ver 6 pacientes cada 10 en la edad adulta. Entonces, me pareció que teníamos que profundizar ese tema y por eso me dediqué a la hipertensión. Realmente cuando uno entra al mundo de la hipertensión es muy amplio, hay muchos conocimientos y uno nota que en la práctica médica diaria nos falta aprender mucho de hipertensión arterial. Les voy a confesar que cuando termino la residencia de cardiología, uno decía, bueno, hipertensión por esta causa, por esta otra, le doy este remedio y un poco cerraba. Algún que otro estudio complementario y un poquito el objetivo era llevar unas cifras de tensión arterial normales, esto es, menos de 140/90 o, conocido en la calle, menos de 14/9, ¿bien? Y uno cumplía eso y decía, bueno, listo, ya está, usted está en la cifra ideal que dicen todos los libros, se terminaba el mundo de hipertensión. Pero después, cuando empecé a hacer esta maestría, que son 2 años, yo decía, wow, cuántas cosas más hay para ofrecerle al paciente. Y yo siempre le digo al paciente cuando entra, mire, ¿qué viene a buscar usted? Porque en realidad hoy la medicina es tan compleja y tan amplia que vos tenés que construir un saco a medida para ese paciente. Hay pacientes que te dicen, mire, doctor, yo quiero saber lo menos posible, mi objetivo es la presión que esté en la normalidad y se terminó. No quiero preocuparme con el 17, con el 18. Y otros te dicen, no, mire, yo la verdad que no tengo ningún antecedente, pero mi papá a los 50 y pico se murió de un infarto. Yo quiero tratar de ver si tengo algo para prevenir y no correr la misma suerte. Entonces, uno va ofreciendo en todo esto lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Bien. Vos hablas de factores de riesgo cardiovascular, bueno, ahora nos vas a explicar bien cómo podías definir vos o qué es lo que hablamos nosotros los médicos cuando hablamos con nuestros pacientes en el consultorio sobre qué es el factor de riesgo. El factor de riesgo es aquella situación o aquel hábito
que aumenta las probabilidades de desarrollar una enfermedad. En este caso estamos hablando de factores de riesgo cardiovasculares, con lo cual todas esas situaciones, hábitos, costumbres que tenemos que son malas o enfermedades crónicas que son malas y terminan afectando y deteriorando el sistema cardiovascular. Y cuando digo el sistema cardiovascular no solo hablo del corazón, sino también de las arterias. Vos sabés que tiene dos componentes que hoy por hoy se toman por igual de importante, el corazón y las arterias. Las dos se pueden enfermar. Por ejemplo, un infarto de miocardio es una enfermedad puntual de las arterias del corazón, que al taparse de golpe por un coágulo generan la muerte celular del músculo. Entonces, fíjate cómo una enfermedad primaria de las arterias afecta al órgano corazón, porque a veces uno mete en la cabeza solo el corazón y realmente esto es mucho más complejo. Con respecto a los factores de riesgo, los más conocidos y los habituales, por eso yo decía, hábitos, por un lado, y enfermedades crónicas, son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, o sea, el colesterol aumentado, el tabaquismo, bien, y el sobrepeso. Esos factores de riesgo son los más frecuentemente encontrados en la población. Y para contarte un poquito de la experiencia que vamos ya teniendo en la zona, porque viste que a medida que vos van pasando los años, vos vas haciendo cosas y vas encontrando cosas. Nosotros en el 2009 hicimos una campaña de prevención cardiovascular en Pavón. Sí, me acuerdo. Una campaña muy completita, muy linda, que tenía un enfoque nacional y demás, pero encontramos que el 60% de la población de Pavón sufría de sobrepeso u obesidad. Entonces vos decís, wow, fíjate qué dato importante. 2 de cada 3 pacientes están gorditos en Pavón. Y eso va a generar, y uno sabe que lo va a hacer en 10, 20 años, enfermedad cardiovascular. Entonces, esa es la oportunidad y esos son los datos que a veces uno trata de brindárselo a los políticos de la zona. Porque, claro, en la mano de ellos está la posibilidad de decir, bueno, a ver, Pavón, ¿qué hizo en su momento el presidente comunal? Llamó a una nutricionista, llamó a una profesora de educación física y generaron un circuito en Pavón. Entonces, esa gente que era el 15%, si mal no recuerdo, de la población, se empezó a trabajar profundamente para modificar eso. En el hospital vi otra realidad. En Pavón vi el presente y el posible futuro con esta campaña. Pero en el hospital vos ves los pacientes enfermos. Y vos sabés bien que cuando uno ve a un paciente que llegó con insuficiencia cardíaca, es porque en realidad estamos viendo el final de esa enfermedad y de un proceso que habitualmente duró muchos años. Duró 15, 20 años, donde sobrepeso, la hipertensión, el tabaquismo, todos estuvieron cumpliendo un rol de una u otra manera para llegar a la enfermedad. Una de las explicaciones por la cual hoy por hoy la gente tiene mayor longevidad de vida, o sea, vive más tiempo, es justamente esa. Se trabaja mucho más y se enfoca en lo que es prevención. Estamos lejos de lo que uno pretendería, pero se trabaja en prevención. Entonces, al trabajar en prevención pasan estas cosas, o sea, vos podés tratar de patear la enfermedad a gente más añosa. Sí, yo recuerdo el trabajo ese de Pavón, porque fue cuando nos encontramos en Rosario, en el Congreso de Hipertensión Arterial, donde vos lo ibas a exponer, y estaba la gente del ICR, Zapata, estaba todo. Todos los médicos, bueno, y fíjate que, además, si vos querés sacarlo del contexto científico, para Villa Constitución, en realidad, para el Departamento Constitución, era un trabajo donde ya empezamos a meternos en Rosario. Empezamos a mostrar nuestra realidad y hoy por hoy podemos hablar de números aquí en la zona, justamente por eso, porque estamos y se trabaja para eso. Mira, nosotros en el 2009 hicimos las estadísticas del Servicio de Cardiología del Hospital de Villa Constitución y veíamos que los 2 motivos de consulta más importantes en el consultorio externo eran la insuficiencia cardíaca, o sea, el deterioro del sistema cardiovascular, ya con un grado avanzado, y por otro lado, la hipertensión arterial. Entonces, como desafío personal, empecé a trabajar en lo que es, como dijimos, que la insuficiencia cardíaca ya es enfermedad establecida, o sea, estamos llegando tarde, empezamos a trabajar en hipertensión. Y casualmente, al año siguiente, cuando hicimos la evaluación, bajaron los números de consultas por insuficiencia cardíaca y subieron por hipertensión.
¿tá? Eso te está indicando que justamente estamos llegando De a antes. poco la gente se está concientizando de lo que tiene que ir tratando antes de obviamente de llegar al final, que es como vos bien dijiste, y también muy bien hablaste sobre factores de riesgo, que realmente es lo que hay que tratar de trabajar y no realmente tratar o trabajar ya en la enfermedad ya establecida. Siempre se le recalca a los pacientes estos factores de riesgo que pueden ser tanto modificables como también pueden ser no modificables. No modificables, obviamente todo lo que venga a través de ámbitos familiares, genética y eso, que obviamente uno no lo puede modificar, el sexo. Pero bueno, hay que tratar de trabajar todos otros factores de riesgo que pueden ser modificables, como vos bien lo dijiste. Lo que te quería preguntar es para que la gente entre más en sintonía y bien, vos hablaste de deterioro cognitivo, hablaste de la hipertensión, cómo afecta. ¿Qué nos podés decir sobre eso y qué es la demencia en esto o cómo llega? Bueno, ahora empezamos a entrelazar entonces la enfermedad cardiovascular con los factores de riesgo. Los distintos órganos van sufriendo. Por ejemplo, el corazón, como dijimos con el ejemplo del infarto. Los riñones, con la parte de la insuficiencia renal. Y el cerebro también se enferma. Habitualmente los médicos, porque el cerebro tiene una complejidad de análisis y una complejidad de evaluación, no nos metemos mucho en la evaluación cognitiva del paciente, o sea, en esta capacidad que tiene el paciente de desempeñarse en su vida diaria. ¿Bien? Pero es un órgano afectado más. Entonces, a partir de ahí empecé a meterme en ese tema, empecé a ver que en los congresos, a partir del año 2009, se empieza a instaurar como un tema de jerarquía y donde los cardiólogos un poco perdonen, cambia la mirada, porque siempre que vemos a un paciente con un accidente cerebrovascular o con cierto grado de demencia o deterioro cognitivo, ¿qué hacemos? Neurólogos, psiquiatras. Pero bueno, hay un grupo de cardiólogos que lo lidera el doctor Augusto Vicario de Buenos Aires, que empezó un poco a torcer esa realidad en cardiología. Entonces, bueno, a través de la conexión de la maestría de hipertensión y demás, me empiezo a evaluar y a meterme en este tema y encuentro que en el año 2012 empieza un registro nacional que se llama Estudio Corazón-Cerebro. ¿Bien? Me contacto con estos médicos, estuvimos intercambiando algunas opiniones y me invitan a principios de este año a formar parte de ese registro. Este registro tiene dos etapas. Una etapa piloto que ya finalizó en abril, donde 7 médicos de la Argentina están nutriendo esta base de datos. A partir de esta segunda etapa, que para ellos fue muy exitosa, enrolaron alrededor de 350 pacientes, empezaron a buscar investigadores a nivel nacional. Y justo me invitaron, ¿bien? Por mi interés en el tema y demás. Entonces, bueno, a principios de agosto nos reunimos en Rosario y hoy por hoy ya soy un subinvestigador más de esta cuestión. ¿Qué es el deterioro cognitivo y la demencia? La demencia es un proceso que, para que la gente lo entienda, es un deterioro funcional de la capacidad de relacionarse que tiene el paciente o las personas con el medio que lo rodea de manera adecuada. Entonces, cuando vos empezás a hacer o tener comportamientos que son inadecuados, ¿tá? Ahí puede haber signos de demencia y se le da la patología. El tema que, como toda enfermedad, tiene un periodo de evolución. En este caso se estima que alrededor es de 20 años. Y hoy por hoy en la Argentina, también son números estimativos porque viste que nuestro país no tiene estadísticas serias como los países europeos o escandinavos, donde tienen todo matemáticamente registrado. Se estima que alrededor del 12% de la población argentina tiene demencia. ¿Tá? O sea, estamos hablando de 500.000 personas aproximadamente. Y en el contexto, entre lo que sería el negro, que es la demencia, el síndrome ya clínico consolidado, y el paciente sano con factores de riesgo para desarrollarla, hay un gris donde empieza a haber alteraciones en el pensamiento y en las actividades diarias. Ese gris se llama deterioro cognitivo. ¿Bien? Y ese deterioro cognitivo puede ser evaluado con distintos test. Ahí hiciste justo referencia y yo me recordé el año pasado
en el mismo programa acá en Consultorio Médico, estuvimos con Eduardo Pelanda, con el neurólogo, que ya le mandamos un saludo, y él mismo, Edu, habló de deterioro cognitivo y demencia, pero obviamente con una visión, como bien especialista que es él, de la parte de neurología. Bueno, fíjate, vos mismo dijiste, cómo uno va entrelazando la cardiología con la parte de clínica médica, como también con la parte de neurología. Claro. En el caso de él. Mira, es que aparte la medicina, te das cuenta que es así. O sea, no es cardiología, neurología, no son compartimentos estancos, o sea, todos tienen una relación. Y tenemos un poco de compromiso, creo yo, de poder entrelazarnos en las distintas subespecialidades, justamente para decir, bueno, mira, este es el inicio, el puntapié inicial. Después esto ya lo tiene que manejar un especialista, ¿bien? Entonces un poco la idea es este registro. Este registro está auspiciado por la Federación Argentina de Cardiología y lo que busca a través de una evaluación, primero un cuestionario, un examen físico donde te pesamos, te medimos y demás. Después un conjunto, una serie de test, 4 o 5 test, donde justamente vemos si hay signo de depresión primero o trastorno de la ansiedad. Y segundo, una vez que salimos de ese apartado, empezamos ya a evaluar la cognición. La cognición, como es el estado de memoria, como es la capacidad ejecutiva de resolver ciertas tareas que uno te va dando y demás. Entonces, el objetivo es ese, hacer una evaluación inicial, una aproximación para ver si vos tenés alguna alteración en algún aspecto, decir, bueno, mire, usted necesita una evaluación más profunda con un neurólogo o con un psiquiatra. Aclaro que esta evaluación se hace en pacientes hipertensos. Este registro solo tiene como criterio de inclusión que sea hipertenso el paciente, porque justamente es una orientación surgida desde un ambiente desde la hipertensión y que, bueno, busca eso. O sea, no es para cualquier persona. Voy a decir, bueno, a ver, yo soy un paciente que no tiene hipertensión arterial, soy solo diabético, quiero saber mi estado de cognición. Bueno, en ese caso tendrá que ir a buscarlo, digamos, a un neurólogo, a un psiquiatra para que lo evalúe. Lo que uno hace es evaluar la parte cardiológica de hipertensión arterial y como agregado esta cuestión cognitiva, ¿no? Imagínate que por otra parte es lógico. Por ahí hay gente que está muy bien en el cuerpo, abuelos que están bárbaros y de repente los abuelos pobrecitos están perdidos por el mundo. Y estar perdido por el mundo significa no poder defenderte de todo, ni en la alimentación, ni en los medicamentos. Por ahí vos lo encontrás al abuelo orinando en la maceta del living. Entonces es una comorbilidad muy importante. Y yo me acuerdo también, traigo a colación de vuelta lo que hablamos con Eduardo, con Pelanda, de que también acá en este momento, cuando ya está en un estadio avanzado el paciente, que ya está más cerca de la demencia que quizá del estado normal, acá es donde juega un rol fundamental la familia. Ni hablar, pero pensá, uno lo ve a diario en la práctica. Y vos decís, bueno, sí, está bien, el rol de protección, porque en este caso estaríamos hablando de protección de ese paciente, ¿tá? Pero ¿cuánto le ofrece la familia? ¿Cuánto le puede ofrecer el médico? Ya estamos tan avanzados que la verdad la enfermedad está establecida y no hay forma de volver atrás, ¿bien? Entonces por eso uno apuesta justamente con la detección precoz, porque lo que hablábamos es esto, es decir, si la enfermedad empieza 20 años antes, aproximadamente, y ya muchos estudios confirman que la presencia de factores de riesgo cardiovasculares retrasan la aparición de esta enfermedad, entonces la chance la tenemos no cuando está la enfermedad, sino antes. Cuando detectamos los factores de riesgo, los abordamos de manera adecuada, porque eso también es fundamental, y retrasamos la enfermedad, la aparición de la enfermedad. Más teniendo en cuenta hoy que yo me acuerdo cuando era chiquito y pensaba en una señora de 50 años y veía a una señora grande, ya con rulo, gordita, fea, que voy a decir, bueno, a esta señora le quedan 15 años de vida. Es así, era una abuela a los 50 años. Hoy, las señoras de 50 años están divinas. Entonces, ¿por qué? Porque recién sos abuela después de los 70 años. Hoy, ¿está? Totalmente, muchísimo. La vida ha cambiado. Muchísimo. Entonces, aprovechando este cambio de paradigma en cuanto a la concepción de los cuidados, hay que trabajar duramente en los factores de riesgo por eso, y la identificación, ¿no? Bien, como para ir
ya terminando el tema es súper extenso, hipertensión arterial es un tema súper, pero Bien. podemos estar hablando horas y nos van a matar acá en Canal 4 Cablevisión. Como para ir cerrando, digo, ¿vos qué le recomendarías a la gente que nos está viendo en el programa, pacientes hipertensos, además de controlar el azúcar, además de disminuir el consumo de sal, además de hacer ejercicio físico, además de tratar de dejar el cigarrillo, de bajar el estrés, de tener una vida más digna y más tranquila? ¿Vos le recomendarías también que comiencen a ser evaluados por médicos, cardiólogos, en este caso? Sí, yo creo que hay distintos grupos etarios, o sea, hay distintas edades para hacer distintas cuestiones. Bien, obviamente, mientras mayor sea la edad, probablemente más tecnología necesitemos y más apoyo farmacológico. Versus, mientras más jóvenes somos, en realidad lo que hay que trabajar es en la cabeza y decir, bueno, a ver, ¿yo qué edad tengo? 34 años, perfecto, bueno. Me hago un laboratorio todos los años, me fijo si tengo azúcar aumentada, si tengo colesterol aumentado y a partir de ahí decir, bueno, si tengo un poquito de colesterol, ¿qué medidas saludables hay? Que son las que más impactan en esa edad. Y empezar una actividad física lo más aeróbica posible, no del gimnasio, o empezar a elegir un poco más, o sea, prestar atención en la alimentación. Y si no me doy cuenta o no tengo ni idea, porque muchas veces uno entra en internet y ahí encontrás algunos datos que pueden ser interesantes, consultar, aunque sea consultar con una nutricionista, no para buscar una dieta, sino para decir, bueno, a ver, ¿esto que estoy comiendo es un veneno o no? Después pasamos a la siguiente edad, donde el grupo etario entre los 40 y 60 años ya empieza a tener factores de riesgo establecidos, como es la hipertensión, la diabetes. El que es hipertenso, no existe el concepto de que no, vos todavía sos joven, che, no tomes pastilla. Porque lo único que vamos a lograr con eso es que en 10, 15 años vamos a encontrar un corazón así, que estuvo luchando con una hipertensión, con una presión aumentada en su sistema cardiovascular innecesariamente. Entonces, cada enfermedad crónica debe recibir un tratamiento de estabilización, porque eso tiene beneficio. Hoy ya sabemos que el paciente diabético, si yo lo trato cuando ya tuvo un evento cardiovascular, no sirve, porque ya el paciente está enfermo. Lo tengo que tratar y los mejores resultados de tratamiento se producen cuando hago el diagnóstico temprano y precoz. Entonces en ese sí, le doy insulina, le doy esto, lo que necesite, los hipoglucemias, lo que fuera, y le protejo la enfermedad que se desarrolla en las arterias. Entonces, creo que hay que tomar conciencia, creo que somos personas y como personas somos vulnerables a enfermarnos y que tenemos que buscar nosotros, más allá de que nos aconsejen, de que uno esté hablando por televisión, nosotros tenemos la responsabilidad de decir, che, estoy enfermo o puedo estarlo, consultar con un especialista para que me diga si lo estoy o no estoy. En el Sanatorio Rivadavia estoy asombrado cuando llegan los pacientes con un infarto y dicen, pero doctor, era sano. Ajá, era sano. Bueno, ¿él fumaba? Sí. ¿Tenía presión alta? Sí, un poco, viste, a veces tenía 15, 16. Yo decía, no era sano. Se sentía bien porque su organismo se la bancó, pero hoy explotó. El paciente gordito ya no es más un paciente estético. Es lo que menos importa la estética. El gordito es el paciente inflamatorio que deteriora las arterias, el corazón. Si yo agarro un balde de agua y lo lleno con 10 litros y lo llevo para todos lados, que son el equivalente a 10 kilos, eso es lo que está haciendo el cuerpo todo el tiempo. Y 10 kilos es muy poco aumentarlo, porque ¿quién no tiene 10 kilitos de más? Entonces, empecemos a tomar conciencia y eso lo haces educándote, formando. Sí, yo creo que también es una cuestión también nuestra como médicos, seas cardiólogo, neurólogo o clínica médica o la especialidad que tengas, es de sentarte con tu paciente en el consultorio y tranquilamente tratar de transmitirle todo esto de la mejor manera o de la manera más fácil o de la manera que el paciente entienda, claro, para que realmente vos tengas un beneficio. Es un desafío diario. Bueno, mirá, te cuento esto. Nosotros abrimos unos consultorios cardiometabólicos junto con el doctor Núñez, con la doctora Intile, que es la médica clínica, Francisco Núñez es el otro cardiólogo del equipo, Andrea Negri es la licenciada en nutrición, y le pusimos interdisciplinas cardiometabólicas, porque justamente abordamos o tratamos de abordar
de distintos enfoques al paciente, interdisciplinarios y relacionados. Agregamos a la doctora Marazzi en endocrinología, agregamos al doctor Gudel y Héctor Violás en la parte de nefrología, y así vamos a ir creciendo de a poco. Y justamente en este consultorio, una de las normativas que le pusimos a todos los profesionales que trabajan es que tienen que dar los turnos cada 15 minutos. Por esto que vos decís, porque un paciente no lo podés ver en 5 minutos ni en 10, desgraciadamente. Eso se explica por la cuestión de los costos, porque las obras sociales te pagan 2 mangos, entonces tenés que ver mucho para poder producir suficiente. Pero bueno, hay distintas medidas que se pueden tomar. Pero lo que vos decís me parece buenísimo, que nosotros también, y los políticos, que hagan, que se dediquen y que piensen el bienestar de la salud del paciente, como una estrategia más, si se quiere, política. Pero realmente la gente lo necesita. Necesitamos ese compromiso de todos. Todos cumplimos un rol. Bueno, Diego, muchísimas gracias por venir. La verdad que siempre es un gusto hablar en televisión con vos, como también personalmente, porque sos un gran tipo. Así que bueno, agradecerte nuevamente que hayas venido al programa. Y bueno, sabés que esto es un espacio para la gente en el cual cualquier duda, cualquier tema que vos quieras venir a charlar, sabés que sos bien recibido y esta es tu casa. Bueno, gracias Jerónimo, gracias a la gente por escucharnos. Y nada, como mensaje final me gustaría decirles, Jero, que hay mucho para hacer, hay mucho en salud, hay que buscar, no hay que quedarse, y que, bueno, por suerte este espacio que es muy importante para Villa Constitución, me parece que lo tenemos que soportar todos, desde la gente hasta los médicos. Bueno, así que acuérdense, este programa sale todos los jueves 22:30 horas por la pantalla de Canal 4 Cablevisión Villa Constitución, y también Canal 6 Arroyo Seco. Así que bueno, les mando un saludo y hasta la próxima. Ya saben, cualquier duda pueden escribir vía Facebook y ahí evacuar todas sus dudas y ponernos en contacto para que este programa siga creciendo día a día. Saludos. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar, toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Ministerio de Salud, Gobierno de Santa Fe. Cablevisión tiene un canal que brinda la información que vos necesitás, el entretenimiento que vos querés, con la actualidad política, cultural y social que a vos te interesa. Hecho por gente que te conoce y que vos conocés. Un canal que muestra todo lo relacionado a nuestra región y a su crecimiento, con un criterio propio, reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser. Somos el canal local de Cablevisión.